pedir al Señor que nos envíe su Espíritu, pues para que podamos entender su palabra, comprenderla mejor y sobre todo porque sea una ayuda para nuestra vida cristiana. No sé si sabéis el canto Envía, Señor, tu Espíritu. Envía, pues eso, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu. Padre, envíanos tu Espíritu para que llene nuestros corazones de tu paz, de tu amor y en este momento también de tu don de la inteligencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y también le pedimos este don a la Virgen para que interceda por nosotros. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el Evangelio de San Lucas nos encontramos un texto curioso en Lucas 17, 20, 24, que dice lo siguiente: habiéndole preguntado a los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió: la venida del reino de Dios no se producirá aparatosamente, ni se dirá vedlo aquí o allá, porque mirad, el reino de Dios está entre vosotros. Le preguntan a Jesús cuándo va a venir el reino de Dios. Y Jesús habla del reino de Dios y luego continúa con lo siguiente. Y dijo a sus discípulos: días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: vedlo aquí, vedlo allá. No vayáis ni corráis detrás, porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su vida. Por tanto, frente a los que quieren saber cuándo va a llegar el reino de Dios, e incluso tienen la curiosidad de decir, va a ser en este momento concreto, va a venir con estos signos, Jesús les abre un poco el horizonte y les habla de dos categorías. Fijaos, del reino de Dios, que según Jesús en este texto ya está presente entre nosotros, y del Hijo del Hombre que tiene que venir. Bueno, en el lenguaje escatológico, el reino de Dios y el Hijo del Hombre suele ser lo mismo, más o menos. No es lo mismo exactamente, ni mucho menos, pero para que nos entendamos, viene a ser lo mismo. Bueno, pues del reino de Dios se dice que ya está presente. Ya está presente. Y del Hijo del Hombre que tiene que venir. Por tanto, les está diciendo, tanto a unos como a otros, el reino de Dios, el Hijo del Hombre, no se puede coger, no se puede atrapar. No va a venir en el momento que vosotros queráis. Porque Dios no está, podríamos decir, sino que Dios viene. Y esto es muy importante. El Dios del Nuevo Testamento no es un Dios que está totalmente, sino que es un Dios que está en venida. Está, pero no está. Por tanto, no lo podemos señalar con el dedo, no lo podemos coger. Esto es para nosotros una vacuna contra una tentación que tenemos los cristianos. Y es que ha aparecido un escrito, mire usted cuánta gente viene a la parroquia, que ha aparecido un escrito que me ha llegado que dice que van a ocurrir cosas terribles, que ya con esto de la pandemia se va a acabar el mundo, que ya va a venir el Señor. Pues mira, Jesús no dice eso. Jesús dice que no podremos decir míralo aquí, míralo allí, que esto no es lo importante. El reino de Dios está ya actuando entre nosotros, pero de alguna manera todavía no del todo, está viniendo. ¿Por qué? Porque el Dios del Nuevo Testamento es un Dios que está, pero que viene también. Un Dios al que no lo podemos atrapar, al que no lo podemos domesticar, podríamos decir,
sino que es un Dios que está continuamente viniendo. Y esto es muy interesante para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede, ya os digo, domesticar como a los ídolos. Y la religiosidad natural, lo que nos sale natural a los seres humanos es: a Dios lo controlo yo. ¿Cómo lo controlo? Pues lo controlo haciéndole una promesa. ¿Cuántas veces en los pueblos no? Pues la gente decís, alguna gente, es que le he hecho una promesa a, yo qué sé, a la Virgen, al Señor, a Santa Teresa, a San Juan Bautista. Y no me la ha concedido y yo he hecho lo que tenía que hacer, he ido andando a no sé dónde, le he llevado un ramo de flores. Es que a Dios no se le puede domesticar. O sea, no es que yo te doy para que tú me des. Dios es el Dios de la libertad y con Dios hay que tener una relación. Y en una relación lo que hay sobre todo es libertad. Por tanto, Dios es el Dios que continuamente viene a nuestra vida y en cada momento nos llama a tener una relación con Él que todavía no es plena del todo. No sé si recordáis un pasaje de la vida de Moisés en el libro del Éxodo, donde Dios le dice: nunca me vas a ver el rostro, siempre me vas a ver las espaldas, te voy a permitir que salgas de la cueva en el momento que yo pase, pero nunca me vas a ver el rostro, me vas a ver las espaldas. La trascendencia de Dios. Dios siempre es el que viene, el que está viniendo. Entonces ahora no le podemos conocer, no podemos tener una relación con Él. Claro que sí, pero eso es una llamada a esperarlo todavía más. Bueno, pues esto en escatología se ha concretado en un lema que es un poco simplificador, pero que viene bien para entender lo que es la escatología. La escatología es el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. ¿Ya está el reino de Dios entre nosotros? Sí, pero todavía no. ¿El cielo está ya presente en nuestra vida? Sí, pero todavía no. ¿Cristo nos ha salvado? Sí, por supuesto, pero no todavía del todo. Algo falta. Estamos a la espera. Bueno, pues lo primero que me gustaría que se nos quede es: Dios no es domesticable. Dios es un Dios que está continuamente viniendo a nuestra vida y por eso me está abriendo continuamente nuevos horizontes. Nunca lo puedo atrapar del todo en una jaula y decirle: yo te doy, tú me das. Esos son los ídolos. Pero el Dios cristiano y el Dios del Antiguo Testamento es un Dios libre al 100%. Por tanto, ¿puedo encontrar a Dios ahora? Pues claro que lo puedo encontrar, pero ese encuentro es una llamada para esperarlo más plenamente en el futuro. Podríamos meter aquí un poquito también la categoría de proceso. Ya sabéis que las cosas no se consiguen de un momento a otro, sino que vamos poco a poco caminando y cuando nos damos cuenta somos capaces de tocar el violín, por ejemplo. Y yo lo que he ido haciendo es pequeños pasos para tocar el violín. Un día me suelto y sé tocar el violín. Bueno, pues algo así. Por tanto, ante Dios hay que tener mucha humildad. ¿Y qué va a ser este pequeño cursito, súper pequeño, porque la escatología no se puede dar en 4 sesiones? Pues sobre todo, un intento humilde, un camino de búsqueda para que nos preguntemos por ese Dios que continuamente está viniendo y que no lo podemos atrapar. Mirad, Santo Tomás de Aquino, el famoso teólogo, la eminencia de la teología católica en la Edad Media, y sobre todo, bueno, en aquella época, pero también ahora, tuvo al final de su vida un episodio. ¿Qué le ocurrió a Santo Tomás de Aquino? Cuando había escrito toda la Summa Teológica, un montón de volúmenes sobre teología, tratado a tratado, tuvo una experiencia y le dijo al que tomaba nota de lo que él decía, porque él no lo escribía directamente, tenía un amanuense que escribía lo que él decía. Le dijo: no voy a escribir más. Y le dijo: bueno, si la Suma está sin terminar, y de hecho está sin terminar, ¿por qué no escribes más? Y Santo Tomás no dijo por qué, solamente dijo que porque se había dado cuenta que todo lo que había escrito, fijaos, Santo Tomás, era paja. Y tuvo la tentación de quemarlo. Si no llegan a coger los otros frailes los libros, ahora mismo no conoceríamos nada de la filosofía y de la teología de Santo Tomás, porque tuvo la tentación de quemarlo todo. Porque todo era paja, decía él. ¿Cómo se interpreta esto? Pues mirad, hay unos que dicen es que tuvo una experiencia mística
vio un conocimiento tan alto de Dios que dijo, esto que he escrito pues no sirve para nada comparado con lo que yo he descubierto. Él también decía que había aprendido más de rodillas en el crucifijo que leyendo libros de Aristóteles y de Platón y todo lo que él sabía. Bueno, pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es la imagen que él pone, la paja. La paja es algo, en aquella época sobre todo, banal, ¿no? Pero necesario. ¿Por qué? Porque con la paja se enciende el fuego. Por tanto, es necesario, pero es algo que se va con el viento, que se pudre con el agua, que desaparece, que no tiene peso. Quizás Santo Tomás se dio cuenta que un poquito la teología es así. ¿Por qué? Porque una teología sucede a otra, pasa el pensamiento, y él se había dado cuenta de que aunque es verdad que hay que pensar nuestra fe y es necesaria la teología, pero que en el fondo era paja. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede atrapar. A Dios no podemos hacer con él una ecuación, es él que está continuamente viniendo. Y esto ya os digo, para la vida espiritual es buenísimo. Por tanto, no compramos a Dios con sacrificios, no compramos a Dios con promesas, con yo te hago esto y tú me das. Dios hay que esperarlo y tener una relación con Él, y en esa relación Él nos va concediendo lo que es mejor para nosotros. Bueno, pues situándonos en este concepto de Dios, a mí me gustaría, antes de empezar del todo, decir una palabra sobre un libro que es plenamente escatológico, o por lo menos lo entendemos así, aunque es un libro profético, realmente, que es el libro del Apocalipsis. Simplemente deciros alguna clave, porque ahora, durante estos días, ya llevamos 2 semanas, lo estamos leyendo en la Eucaristía, lo estamos leyendo en la misa de diario, y también en los domingos nos va a aparecer. ¿Qué os parece el libro del Apocalipsis? Muy difícil. Muy difícil, muy raro. Ahí hay un conjunto de cosas que aparecen que uno ve, que si unos caballos que destruyen la tierra, que si uno que está en un trono ahí sentado y tiene 4 vivientes, y luego tiene alrededor 144.000 que se han salvado, y algunas sectas cogen esto y dicen que solamente se van a salvar 144.000, que no lo entendemos. ¿A qué no? Pues normalmente, pues el libro del Apocalipsis es un libro muy raro que no lo entendemos. Bueno, pues el libro del Apocalipsis empieza del siguiente modo. A lo mejor me viene un poco de tema, no era el tema así que yo quería deciros en principio, pero es que me parece interesante también. Dice, revelación de Jesucristo, Apocalipsis. Apocalipsis nos suena a nosotros a desastres, a guerras, a conflictos, al final del mundo. Al fin del mundo no significa eso. Apocalipsis significa es en griego una partícula negativa, podríamos decir, apocalipsis, quitar un velo. O sea, algo que tiene un velo echado encima y yo le quito el velo. Apocalipsis es un desvelamiento. Por tanto, no es la crónica de los desastres que van a ocurrir para que finalice el mundo, sino un desvelamiento de algo que ya está ocurriendo, que es muy diferente. El Apocalipsis que hace quitar un velo y muestra cuál es la realidad más de fondo de una situación que está ocurriendo. De hecho, dice el versículo 3, dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo se acerca. Esta profecía. Por tanto, el Apocalipsis es una profecía. No es tanto una crónica de catástrofes, sino una profecía. Y la profecía, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, no es lo que entendemos por profecía. Como yo que sé cómo deciros, como el tarot de la vida. A ver qué va a pasar. Y la profecía me dice lo que va a pasar. Pero eso es una banalidad. Y Dios no hace banalidades ni cuenta banalidades. No. La profecía no es lo que va a ocurrir, que se me adelanta, para que yo lo sepa y esté preparado. La profecía es quitar un velo, de alguna manera.
entender la realidad de lo que está ocurriendo con la profundidad de Dios, con la profundidad que Dios lo ve. Eso es la profecía. De manera que, claro, esto influye en el futuro. ¿Por qué? Porque si yo actúo de una determinada manera o de otra, los acontecimientos seguramente se vayan desarrollando por un lado o por otro. Pero lo más importante de la profecía es que desvela el sentido de lo que está ocurriendo en este momento. ¿Y qué le estaba ocurriendo a la persona que escribió el libro del Apocalipsis? Pues mirad, el libro del Apocalipsis, ahí litigan un poco los estudiosos, pero parece ser que se escribió a finales del siglo I. Es un escrito ya tardío del Nuevo Testamento, a finales del siglo I. ¿Y qué le ocurre a la comunidad cristiana de finales del siglo I? Que está siendo perseguida. Que están empezando las persecuciones. Algunos la sitúan en la persecución de Domiciano, que fue una persecución terrible, porque los romanos empezaron a perseguir a los cristianos en Roma, pero después se extendió por todo el imperio. Bueno, pues algunos dicen que se escribió durante la persecución de Domiciano, que fue una persecución de los cristianos general, por todo el imperio. Si no le daban culto al emperador como a Dios, tenían que morir. Fijaos, los ponían entre la espada y la pared. Realmente esto era terrible, esto era algo terrible. Bueno, ¿y cuáles eran las persecuciones además de la de los romanos? La persecución que tenían también por parte de los judíos, porque empezaban a ver que esto de los cristianos era algo diferente al judaísmo y les empiezan a hacer la vida imposible. De hecho, a San Esteban, el primer mártir, no lo matan los romanos, lo matan los mismos judíos. Los primeros mártires vienen del mundo judío. Por tanto, enemigos, los romanos, los mismos judíos y entre los mismos cristianos que empieza a haber problemas y divisiones. Como nos pasa un poco en las parroquias algunas veces que me enfrento con este, con la otra, o hay grupos, o hay sensibilidades, pues igual. Lo de que dice la carta a los Corintios, ¿verdad? Unos que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, que yo soy de no sé quién, que yo soy del Opus Dei, que yo soy de comunidades neocatecumenales, que yo soy de Cáritas, que yo soy de no sé qué, y algunas veces nos dividimos. Yo soy catequista. Bueno, pues ante estas persecuciones los primeros cristianos se encuentran un poco asustados, acobardados y no saben cómo interpretarlo. Y tienen la tentación de pensar que el poder dominante, especialmente el poder romano, va a vencer. Y que esto ya se termina. Jesús ha muerto hace 60, 50 años y esto ya se termina. Mirad que un poco nos pasa también a nosotros esto. Cuando vemos que hay una mentalidad dominante, aunque no sea agresiva, como la que tenemos ahora, ¿no? El materialismo, la lejanía de Dios, como que parece que todo se ha confabulado contra la fe. Cuando lo normal es que si hace 50 años lo normal era salir cristiano de la familia, ahora lo normal es salir ateo o agnóstico, tenemos como una mentalidad que lo envuelve todo. Los medios de comunicación, lo que hay en la calle, lo que la gente habla. Poca gente habla en la calle bien de la Iglesia, por ejemplo, de Cristo. Y tenemos una tentación. Pues esto ya se terminará porque, a ver, ya nadie cree, ya los chicos muy poco, la gente joven ya no se casa por la Iglesia y no bautizan a los hijos. Bueno, pues el libro del Apocalipsis lo escribe un tal Juan que está exiliado en la isla de Patmos, que tiene una revelación de Dios para darle luz, para que a los primeros cristianos los ilumine sobre lo que está sucediendo y puedan tener un sentido. Eso significa Apocalipsis, quitar un velo. Claro, y decimos, pero pues vaya sentido que le da, si no se entiende nada de lo que nos dice, ¿no? Eso también lo pensamos, pues vaya sentido, ¿no? Si no se entiende nada. Bueno, vamos a ver, tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que este lenguaje apocalíptico era un género literario muy típico de la época de Jesús y un poquito antes. Y tiene una simbología. Y esta simbología, los primeros cristianos estaban más familiarizados que nosotros con ella. Por eso entienden muy bien los símbolos. Los símbolos numéricos, sobre todo los números, aparece el 7, el famoso 666, los 4 jinetes, las 7 iglesias.
entendían muy bien los símbolos de animales, los símbolos de colores. Quizá en otra de estas sesiones os explico un poco la simbología para que cuando la vayáis escuchando durante estos días en la liturgia, en la misa, sepáis un poco por dónde va la cosa. Pero lo bonito de esto es que es un libro no para asustar, sino para dar esperanza a los primeros cristianos y, como es palabra de Dios, a todos los cristianos de todas las épocas sobre el futuro de la fe. Para que nos demos cuenta de que, aunque parezca que todo absolutamente está controlado por poderes que van en contra de la fe y que la apisonan, la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Y esto es lo que nos quiere decir el libro del Apocalipsis, entre otras cosas. Mirad, podemos entender la vida de dos maneras. Y hay que tener en cuenta estas dos palabras: enigma y misterio. Un enigma es algo que no tiene solución, o por lo menos es imposible que yo sepa la solución. Y el misterio es algo que no conozco, pero que tiene que tener su lógica. Bueno, pues la vida para un cristiano no es nunca un enigma, algo sin solución, sino que es un misterio. La vida es más amplia que lo que yo en este momento puedo ver y sentir, y entonces estoy en búsqueda para llegar un día a encontrar un sentido, o que el Señor me desvele un sentido. Imaginaos qué triste es una vida cuando uno se la toma como un misterio, como un enigma. ¿Por qué me ha venido esa enfermedad? Porque me he casado con esta persona con la que tampoco tengo una afinidad total como yo pensaba cuando éramos novios, por ejemplo. ¿Por qué me ha tocado un jefe en el trabajo que me está haciendo la vida imposible? Y uno dice, esto no tiene ningún sentido, me resigno en el mejor de los casos o cojo una depresión que me muero. O hay otra opción, pensar, esto es un misterio, en este momento no puedo comprender, no puedo entender del todo, pero Dios me abrirá horizontes. Y la vida es mucho más amplia que lo que yo en este momento histórico puedo. ¿Cuántas cosas nos han agobiado, nos han oprimido, nos han hecho sufrir mucho en un determinado momento? Y con el paso del tiempo hemos visto luz, ¿verdad? Aunque haya sido una luz en el fondo del túnel y hemos tenido que atravesar el túnel y meternos en el pozo, pero ha llegado un momento en que yo he podido ver luz. Pues esto nos tiene que enseñar. El libro del Apocalipsis es un libro para enseñarnos que la vida individual, pero la vida de la Iglesia también, es un misterio, donde la última palabra la tiene el que tuvo la primera, que fue Dios. Y por eso no me tengo que venir abajo. ¿Por qué? Porque aunque sea en el fondo del túnel, atravesando el túnel, algún día veré la luz. Y a lo mejor en este momento lo que me queda es ejercitar la esperanza cristiana, que es esperar, aunque no veo, aunque es de noche, como dice San Juan de la Cruz, aunque es de noche, esperar. ¿Vosotros pensáis que la Virgen el sábado santo vería mucha luz? Pues no lo sé. A lo mejor solamente le quedó su confianza tan grande que tenía en Dios y dijo, mi hijo ha muerto, tengo que esperar que Dios actúe, de alguna manera, aunque no sé exactamente cómo. Y abandonarse. Esa es la esperanza cristiana. No penséis que la esperanza cristiana es decir, como tengo tanta luz y veo tanto, pues claro, me fío del Señor. No, es que la esperanza cristiana es que yo sé que Él tiene la última palabra, que yo sé que al final voy a ver luz, pero en este momento quizá me queda sábado santo, esperar la gloria. Y esperar significa algunas veces no ver nada, pero tener fe y confiar, ¿no? Pues a los primeros cristianos estaban teniendo esta persecución tan grande, pensaban que todo se terminaba, que todos iban a morir, y fijaos, el cristianismo fue después, en el año 381, en el 325 ya, la religión oficial del Estado del Imperio Romano. Fijaos, los apestados, los ni siquiera tolerados, los que estaban siendo asesinados y puestos entre la espada y la pared si no le daban culto al César, acabarían siendo los que administraban el Estado.
¿Pero vosotros pensáis que en ese momento los mártires verían esto del todo? Pues no, pero tuvieron que esperar y confiar en Dios. Por tanto, el Apocalipsis nos da una clave muy importante para la vida, y es tomarnos la vida como un misterio. Un misterio en el que Dios tiene la última palabra, en que ahora quizá está el velo corrido, pero que yo sé que un día veré la luz. Seguramente que en esta vida terrena, pero si no, al menos en la vida eterna. Pero seguro que en esta vida terrena también, porque ya os digo, cuántas cosas nos han agobiado, se nos han venido encima, y ahora decimos, pues luego las cosas se fueron ahí colocando y al final salí adelante, ¿no? Aunque ya os digo, aunque tuve que estar en el pozo o en el túnel, pero pude seguir adelante, ¿no? Pues eso es el acercamiento apocalíptico. Así que cuando os venga a la mente el libro del Apocalipsis y lo escuchéis, que no sea para vosotros es que van a ocurrir desgracias. Eso es lo que interpretan los charlatanes que no tienen ni idea de lo que es el libro del Apocalipsis, porque el Apocalipsis no se escribió ni mucho menos para eso, ni para asustar, ni para darnos curiosidades, así como crónica rosa de qué va a pasar al final, ni mucho menos. Se escribió para dar esperanza a los cristianos que estaban siendo masacrados, asesinados, torturados, perdiendo sus posesiones, sus bienes, frente al Imperio Romano, frente a sus hermanos judíos y frente a ellos mismos, y que empezaban a enfrentarse con sectas, como los gnósticos, y gente que empezaba a aparecer dentro del cristianismo. Por tanto, quitar el velo para darnos cuenta de que la vida es un misterio. Un misterio no sin resolver, como la película. Un misterio en el que hay luz en el fondo del túnel. ¿El coronavirus es un enigma? Pues yo creo que no. Yo creo que si lo vemos desde esta lógica, veremos la luz en algún momento. Y habremos aprendido cosas y habremos crecido si lo hemos sabido vivir bien y esperando en Dios. Bueno, pues esta es así como una clave, ¿no?, del libro del Apocalipsis. Una clave sencilla para que ya no suene a lo mismo de siempre. Por tanto, cuando os hablen del Apocalipsis tenéis que decir esperanza, profecía, alegría, de lo que tiene que ocurrir. Ahora bien, no lo entendemos. ¿Por qué? Pues porque como tiene tanta simbología, pues no lo entendemos. Lo que yo sí os diría es que la mayoría de los capítulos cuentan desgracias. Yo creo que es hasta el capítulo 22 o por ahí está contando desgracias. Y solamente 3 capitulitos al final cuentan la victoria de Cristo, del Cordero. El Cordero es Cristo en el Apocalipsis. Bueno, ¿por qué? Porque muchas veces el mal llama más la atención, ocupa más, parece que lo llena todo. Y el bien son como pequeñas ventanitas de luz. ¿Nos pasa eso en la vida algunas veces, que parece que como que pone uno el telediario y dice, pero bueno, ¿qué esperanza hay? Si el 80 o el 95% del telediario son desgracias. Y solamente hay como unas pequeñas luces que te cuentan una historia amable, una historia de alguien que es bueno. Bueno, siempre el mal llama más la atención, el mal es como más vociferador, podríamos decir, si existe esa palabra. Pero al final, ¿quién tiene la última palabra? El mal. Siempre la tiene Dios, la tiene el bien. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, no sé cómo vamos de hora. Bueno, pues ya tenéis algunas claves para el libro del Apocalipsis. Y ahora vamos a hacer un poquito la introducción a la escatología. Es un poco raro esto, pero bueno, la palabra escatología, como tenéis ahí, está formada de 2 palabras, en griego, que un señor en el siglo XVII juntó, porque en la lengua griega no existe la palabra escatología, es un constructo, es un invento del siglo XVII. 2 palabras, que son, no lo veis los de aquí, pero yo te explico, la palabra escatos, y la palabra logía, logos, la palabra logos. Bueno, escatos está formada a su vez de 2 palabras, o mejor dicho, de 2 partículas lingüísticas, o como lo queramos llamar. Es, que es algo que viene de un lugar y va a otro, y katos, algo. Por tanto, el escatos es algo que va de un lugar a otro hacia afuera, como el movimiento de la lavadora del centrifugado. Es un movimiento centrífugo que sale de dentro hacia afuera, hacia afuera.
Y este hacia afuera se ha identificado siempre con el final, con lo último. Por tanto, el eschatos, ¿qué es? Lo último. ¿Vale? El eschatos es lo último, lo que está más allá. Y por otro lado, logos, que bueno, simplificando mucho, es algo racional, el logos. Por tanto, el logos aquí, la logía, es un discurso lógico. Por tanto, uniendo las dos palabras, escatología es el discurso lógico y estructurado del final, de lo último. ¿Vale? ¿Más o menos lo entendemos? Es sencillo. Es el tratado, el discurso, el tratado teológico que habla del final, de lo último. De lo último. Bueno, ya os digo, es una palabra que no existe en la lengua griega, es una construcción posterior que hizo un señor que se llamaba Abraham Kalop. Era un teólogo protestante de Wittenberg, Alemania, en 1677. ¿Y qué hizo este hombre? Escribió unos tratados de teología, una dogmática, donde estaba toda la teología, y el último libro en el que trataba estas cuestiones lo llamó escatología. Se inventó esta palabra. Y a partir de ese momento, sobre todo unos años después, ya en 1805, en que otro teólogo de Wittenberg lo empezó a utilizar más, se convirtió en una palabra normal en la teología, la escatología. ¿Sabéis algún tratado más de la teología? Pues la teología es todo, engloba todo. Pero ¿sabéis algún tratado más que se estudie en la teología, en una universidad, en una facultad de teología? Para que veáis que esto no es lo único que existe, ¿no? La escatología. El tratado de lo último. ¿Sabéis alguno más? ¿Algún nombre? Bueno, pues mirad, hay muchos. La cristología, que trata de la persona de Cristo. La jesusología, diréis, ¿no es lo mismo? No, porque la jesusología va más al Jesús histórico en cuanto a los testimonios históricos de Jesús. Y la cristología más al profundizar en la figura de Jesús a nivel teológico. La eclesiología, por ejemplo, sobre la Iglesia, el Tratado de Gracia, sobre la gracia de Dios, y así, bueno, pues tenemos un montón de tratados teológicos. Pues el último, normalmente, en las colecciones de libros de teología, era la escatología. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es su contenido? Pues ya hemos visto que es lo último. ¿Y lo último qué es? Pues vamos a ver qué es lo último. Una vez se ha entendido la escatología como el discurso sobre lo que antiguamente se llamaban los novísimos. No sé si os suena esto de los novísimos. Bueno, pues en el catecismo incluso se hablaba de los novísimos. Los novísimos es lo más nuevo. ¿Y qué es lo más nuevo? Lo que tiene que venir al final. Una serie de realidades que están al otro lado, podríamos decir. Esto de novísimo viene de un texto de Sirácida 7:36 de la Biblia que dice: en todas tus acciones ten presente tu fin, y así no cometerás pecado jamás. Por tanto, los novísimos eran aquellas realidades del más allá, que son, como ha dicho antes Clara, antes de empezar, el cielo, el purgatorio, el infierno, la muerte. Por tanto, la escatología se llamaba el Tratado de Novísimos, de los novísimos. Bueno, pues iba cogiendo uno por uno y se explicaba la muerte, se explicaba el cielo, se explicaba el infierno, el purgatorio, todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues es una manera de entender la escatología. Pero en el siglo XX ha habido como un cambio muy grande en la escatología, que no me voy a parar en esto, pero que os suene. Y hay gente que entiende la escatología como algo diferente, que es el tratado sobre el futuro, sobre las realidades que no están ahí apartadas y que no tienen que ver nada con la vida presente, sino el tratado de una serie de realidades que están más allá, pero que influyen en el presente. Y entonces entienden la escatología como el tratado sobre la esperanza. Y entonces pues empiezan a tratar esto como la esperanza. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI escribió una encíclica que se llama Espe Salvi, en esperanza somos salvados, que trata estos temas desde la perspectiva, desde el hilo de la esperanza.
Porque esto no son cosas que están ahí al otro lado y no tienen nada que ver con nuestra vida, sino que son cosas que nos ayudan a tener esperanza, a caminar. El pensar en la segunda venida de Cristo, en el cielo, en que la última palabra la tiene Él, nos ayudan a caminar. Por tanto, también se puede entender así. Y la tercera manera, pues es entender la escatología como clave de toda la teología entera. Hay algunos que dicen, toda la teología en el fondo es una escatología, porque sin tener en cuenta el presente y el final, no podemos hacer teología. Para que entendáis esto, los primeros cristianos comenzaron a vivir su fe no como nosotros, sino que empezaron a vivir su fe con esta perspectiva siempre. El Señor tiene que venir de un momento a otro. Y por ejemplo, San Pablo, en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, dice, mira, el Señor va a venir ya. Por tanto, esa costumbre que tenéis de bautizaros por los muertos, había una costumbre que era bautizarse por los muertos. Te bautizabas por ti, pero también por los muertos que no se habían bautizado antes de que llegase el Señor. Y dice San Pablo, bueno, cuando venga el Señor, pues a los que nos pille vivos, dice, o sea que él ya esperaba que viniese ya. Capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. El que tiene mujer, que viva como si no la tuviera. Os recomiendo que si no tenéis que casar, pues mira, que no os caséis porque el momento ya es inminente. Que quien se quiera casar no está mal, dice San Pablo, pero es que va a venir el Señor ya, entonces, ¿para qué os vais a complicar la vida? Viene a decir. Bueno, ¿por qué? Porque estaban esperando que el Señor viniese ya. ¿Cuál era el grito que más rezaban y que más cantaban los primeros cristianos? El famoso Maranatha. Ven, Señor Jesús, ven, Señor, ven ya. ¿Y cómo termina el libro del Apocalipsis? Yo vengo pronto. Vengo pronto. Bueno, pues esta perspectiva estaba muy presente en la vida de los primeros cristianos y nosotros nos hemos olvidado un poco de ella. Entonces, hay algunos teólogos que dicen que la escatología tiene que ser el alma de toda la teología entera. Bueno, esto no me para mucho porque esto no es tampoco muy importante para lo que traemos entre manos. ¿Quién es el primero que escribe un tratado de escatología? Pues mirad qué curioso que fue uno muy cercano a nosotros, un obispo de Toledo, San Julián de Toledo, en el año 688. ¿Qué le pasa a San Julián? Pues que San Julián estaba visitando su diócesis y se da cuenta de que la gente tiene un problema, y es que le tiene un miedo terrible a la muerte. Le tiene mucho miedo a la muerte. Y entonces, como un buen pastor, este hombre, San Julián, escribe un tratadito pequeñito sobre todas estas cuestiones para dar a la gente esperanza sobre la muerte. Y escribe el primer tratado de escatología que existe en todo el mundo cristiano, aquí en Toledo, en la diócesis de Toledo, que era la nuestra, porque sabéis que Ciudad Real no era diócesis hasta 1870 y algo. Bueno, pues San Julián, como pastor, ve una necesidad en sus fieles y escribe el primer tratado de escatología, en el que enhebra, podríamos decir, todas estas cuestiones del cielo, del infierno, de la segunda venida de Cristo, en un tratadito. Bueno, pues el Señor tiene que venir. Pues tiene que venir de nuevo. No sé si eso lo sabéis, pero el Señor tiene que volver. Los primeros cristianos vivían con esto, esperándolo en cualquier momento. Con el tiempo, ya San Pablo en la segunda carta a los Corintios dice, bueno, pensad que para Dios un año son como 1000 y 1000 años son como un día. El Señor no tiene tiempo, entonces eso del tiempo hay que entenderlo de una manera relativa. Pero todo el Nuevo Testamento es un canto a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos se dan cuenta de que si el reino de Dios ha llegado ya, como anuncia Jesús, de alguna manera se ha afianzado, ha ocurrido algo muy importante con la muerte y la resurrección de Cristo. Y si Cristo está vivo, Él tiene que volver pronto ya a terminar lo que ha empezado. Si Él realmente nos ha salvado con su cruz y su resurrección, tiene que venir ya a consumar esta historia. Y entonces se abre un periodo de tiempo entre la resurrección de Jesús y la segunda venida de Cristo. Y ese es el tiempo de la Iglesia. Y en este tiempo nosotros tenemos que actuar, tenemos que adelantar el reino,
tenemos que hacer muchas cosas porque tenemos una misión que el Señor nos ha encomendado hasta que Él vuelva. Los dos hitos son la resurrección, segundo hito, la venida. Y entre medias estamos nosotros, el tiempo que Dios quiera, haciendo una misión, que es hacerlo presente ya en la tierra como cuerpo suyo que somos. ¿Vosotros pensáis que esta dimensión la tenemos así muy viva? Pues a mí me parece que no. ¿Cuántos de vosotros pensáis cuando os levantáis que a lo mejor ya no vais a acostar? Porque el Señor ha venido antes. No porque os muráis, sino porque el Señor ha venido antes. Pues no lo pensamos. Y eso es parte de nuestra fe. Por tanto, cuando estos días se nos llama en el Evangelio la vigilancia, tiene que ver con esto. Pero ya os he dicho, el Señor nunca viene a meternos miedo porque esto no es un acontecimiento, un evento de miedo, es un evento de esperanza. ¿Y qué significa la palabra esa de parusía? Porque la parusía es la segunda venida de Cristo, así se la llama en teología. ¿Qué es eso? Pues la palabra significa algo muy sencillo: presencia, venida. Parece ser que era el término que se utilizaba cuando el emperador llegaba a un lugar de su propiedad. Era la parusía del emperador. El emperador ha venido. La segunda venida de Cristo es su parusía. Por tanto, ya hemos aprendido dos palabras que se nos tienen que quedar muy claras. Lo que significa apocalipsis, que es desvelamiento, quitar un velo. Y por otro lado, la palabra parusía, que significa ¿qué? Venida. La segunda venida de Cristo. ¿Cuándo va a ocurrir? Dice Jesús en el Evangelio que ni el Hijo del Hombre lo sabe, solamente el Padre. ¿Y en qué va a consistir esa segunda venida? Pues esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque es muy importante. Antes os voy a decir otra cosa, antes de eso, que ya es para terminar. ¿De dónde viene esto de la esperanza en que tiene que ocurrir algo más allá de esta historia? En el Nuevo Testamento, mucho. En el Antiguo Testamento no hay tantas páginas que hablen de esto. Hay pocas. Pero siempre hay una esperanza abierta. Una esperanza abierta sobre todo a través de una categoría, que es la categoría de la promesa. Si os dais cuenta, Dios siempre está prometiendo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, a Abraham, a Moisés, a los patriarcas. Hay algo que se escapa a esta historia y que tiene que ocurrir. Y de hecho, en el mundo bíblico y en el mundo judío, poco a poco va existiendo la esperanza de que tiene que venir el Mesías. Que no se ponen de acuerdo muy bien entre ellos quién es el Mesías. Unos piensan que es un líder político, otros que es el Hijo del Hombre de Daniel 7 que tiene que venir entre las nubes del cielo, otros que era una especie de sumo sacerdote que tiene que instaurar el culto para siempre. No se ponen de acuerdo, pero que tiene que haber alguien que va más allá de la historia, sí. Y esa esperanza la retoma Jesús, y en la época de Jesús estaba muy viva. ¿Por qué estaba tan viva? Porque como el Imperio Romano estaba oprimiendo tan fuerte, había mucha gente que era, entre comillas, apocalíptica. Son como dos mentalidades en la época de Jesús. La de los fariseos, que es una mentalidad de ley y cumplimiento, la ley es lo más importante, y una a la que Jesús es más afín que a la otra, que es la apocalíptica. Cuando ellos se dan cuenta de que la ley somos incapaces de cumplirla, de que Dios marcó un camino a Moisés pero que no somos capaces de cumplirlo, lo que dice luego San Pablo, dicen al final, la salvación no va a venir porque cumplamos la ley, sino por una intervención de Dios. Una intervención que tiene que consumar esta historia y traer la salvación ya definitiva. Estos son los apocalípticos que escriben Apocalipsis, porque el único libro del Apocalipsis que existe no es el de la Biblia. El de la Biblia es el canónico, el palabra de Dios, pero existen ya en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo, en la época del Nuevo, muchos libros apocalípticos que hablan de esta venida de Dios. Jesús es un poco también un profeta apocalíptico. Lo primero que dice, si os dais cuenta cuando empieza a predicar, es convertíos porque el reino de Dios está cerca. Un mensaje apocalíptico. No le da toda la importancia a la ley, le da la importancia a que Dios tiene que intervenir. ¿Veis? Toda esta perspectiva en la Biblia
está muy presente. Bueno, y para ir concluyendo, ¿y qué va a ser la segunda venida de Cristo? ¿En qué va a consistir? Pues mirad, porque es que a partir de aquí vamos a estructurar las otras tres que nos quedan. Esto es muy importante. ¿En qué va a consistir? Pues mirad, no podemos entender la segunda venida sin la referencia a la primera venida. Por tanto, tendremos que entender esta segunda venida de Cristo a partir de lo que ocurrió en la primera. Porque en el fondo podríamos pensar, y tenemos que pensar, que esta segunda es un cumplimiento de la primera, una plenitud de lo que ha ocurrido en la primera que todavía se tiene que completar, no se ha completado del todo. Bueno, ¿y qué fue la primera venida de Cristo? Pues mirad, en primer lugar, la primera venida de Cristo, la venida en la carne, en la tierra, fue un evento de vida. Cristo trajo vida. Y trajo vida no solamente en sentido estricto cuando curaba a los enfermos, cuando hacía los milagros, sino que trajo vida a la vida de muchas personas. Yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Trajo un sentido, trajo un horizonte, trajo una esperanza, trajo una alegría. Fue un evento de vida. Por tanto, la segunda venida de Jesús tiene que ser todavía más vida. Vida, pero ya a raudales, vida plena. Bueno, pues desde esta metáfora de la vida vamos a hablar en la siguiente sesión de dos cosas que tienen que ver con la vida: la resurrección de los muertos y la inmortalidad del alma. Porque sabéis que todo lo que normalmente decimos, bueno, es que esto no lo he explicado, pero con la parusía del Señor vienen una serie de cosas adyacentes. ¿Cuándo va a ocurrir la resurrección de los muertos? En su segunda venida. ¿Cuándo va a ocurrir el juicio? En su segunda venida. ¿Cuándo va a ocurrir la consumación de la historia, la nueva Jerusalén, la tierra nueva? En la segunda venida, en la parusía. Por tanto, vamos a ir engarzando todo esto desde la segunda venida. Porque yo creo una cosa que me ha enseñado un profesor al que le tengo mucha estima, es que no podemos entender la escatología si no es desde Cristo. Y no podemos entender la escatología si no es como una, atención el palabra, parusología. ¿Qué es eso? Pues que la escatología es el tratado sobre la parusía, sobre la segunda venida. Porque en la segunda venida va a traer consigo la resurrección, la inmortalidad, el juicio final. Por tanto, ¿cómo vamos a entender nosotros en este planteamiento pequeñito que vamos a hacer durante estos días la escatología? A partir de la parusía. Porque no puede haber un tratado teológico que no tenga a nuestro Señor como el centro. Todo. La cristología, por supuesto, pero el tratado de gracia también. La eclesiología, ¿cómo hay que entender a la Iglesia? Desde Cristo. También. El tratado de la Trinidad, desde Cristo. Siempre Cristo. Bueno, pues la segunda venida tiene que ser una plenitud de la primera. Y la primera fue un evento de vida, la segunda tiene que ser vida a raudales. ¿No veis cómo no es nada negativo ni es nada para asustarnos? Vida. Por tanto, va a conllevar consigo dos cosas muy importantes, o una, mejor dicho, la respuesta al problema quizá más acuciante de toda vida, que es la muerte. Y en la tradición bíblica el problema de la muerte se resuelve con otra palabra, otro término, la resurrección. Por tanto, la resurrección de los muertos vendrá con la segunda venida. Y ya trataremos una cosa que se ha añadido después, que viene del mundo griego, que es la inmortalidad del alma. Por tanto, el próximo día que vamos a tratar la muerte, haremos un pequeño tratadito de la muerte, porque no se le puede llamar ni tratado ni tratadito, pero bueno, algún apunte sobre la muerte y sobre la resurrección de los muertos. Aquí tenemos tela marinera. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo sucede la muerte? ¿Qué es la resurrección? Pero vamos a ver cómo voy a resucitar yo si mi cuerpo está en la tumba, como los que hay aquí debajo enterrados de esta iglesia, y eso está podrido ya y ya se ha disuelto. ¿Cómo tenemos que entender esto? Pues yo no sé cómo explicarlo bien, pero haremos lo que podamos. Eso
para el siguiente día. La escatología como vida, la parusía como vida. Segundo, la venida de Jesús fue un cumplimiento también, no un cumplimiento de cumplir, sino algo que se planificó, que cumplió. Muchas cosas encontraron su respuesta. Y muchas personas al ver a Jesús decían, finalmente, esto es lo que yo esperaba. Este hombre es lo que yo estaba esperando tanto tiempo, la alegría, el gozo que yo esperaba, el tener un sentido para vivir. Fue un cumplimiento, no un cumplimiento de cumplir, sino de plenitud. Por tanto, la segunda venida de Cristo tiene que ser también un evento no solo de vida, sino de plenitud. Y por eso en la siguiente sesión, en la tercera, trataremos la parusía como plenitud. Y ahí vamos a meter dos cosas: el paraíso como la plenitud de la vida, el paraíso, el cielo, y vamos a tratar también el tema del purgatorio, como ese salón de entrada al paraíso, que no es un lugar de condenación, sino que es la salvación ya de una persona, pero que todavía no está plenamente realizada, el purgatorio. Por tanto, vida, resurrección de los muertos, cumplimiento, plenitud, el cielo, el purgatorio, pero también la venida de Cristo fue un juicio. ¿Por qué? Porque Él le puso nombre al bien, le puso nombre al mal, y a las personas que lo tenían delante de alguna manera lo juzgaba con su propia presencia. Enseñó un camino de bien para evitar el mal. O sea, Él le puso nombre al bien y al mal. Por tanto, la segunda venida de Cristo tendrá que ser también un evento de juicio. Y va a ser el juicio sobre nuestra propia vida, pero sobre todo sobre la historia, la vida de todos. Lo que hablábamos en la homilía de este domingo, el juicio final. Bueno, pues aquí tendremos que tratar en el último día el juicio final y el infierno. También la realidad del infierno. Bueno, pues veis que si organizamos todo el tratado teológico de la escatología desde Cristo, se nos queda como todo muy bien cuadrado. Vamos a entenderlo todo desde la figura de Cristo, desde su segunda venida, desde la parusía. Y si la parusía fue un evento de vida, Cristo va a traer vida en plenitud, resurrección de los muertos el próximo día. Si Cristo trajo plenitud, cumplimiento, la gente lo veía y decía, esto es lo que yo esperaba. Un día, cuando venga, diremos, esto es realmente lo que nosotros esperábamos. Y ahí vamos a meter el cielo. Y el purgatorio como la antesala del cielo, podríamos decir. Y el último día, la venida de Cristo primera, su presencia fue juicio, le puso nombre al bien y al mal. Su segunda venida tiene que ser un juicio en plenitud, el juicio que realmente la historia está esperando. Porque hay muchas personas a las que nadie les ha hecho justicia aún, ¿verdad? El juicio. Y ahí vamos a meter el juicio final y el infierno. Y intentaremos explicar un poquito cómo entender el infierno también. Bueno, pues veis que desde la figura de Cristo, desde su persona, se entiende todo muy bien. Bueno, pues, ¿qué hora es? Quedan 5 minutos, no los voy a agotar, simplemente resumen rápido. Dios es un Dios al que no se le puede atrapar. Dios es un Dios que está continuamente viniendo. Y cuando yo le sigo en el presente es una llamada para buscarlo siempre en plenitud. Por eso el paradigma de la vida cristiana un poquito es el éxodo. El éxodo de los judíos, ¿no? Tuvieron que caminar para encontrarse con el verdadero rostro de Yahvé, con la tierra prometida, ¿verdad? Por tanto, es un Dios al que no valen los trataditos que hacemos con Él, yo te doy, tú me das, yo te prometo, y si no me lo das me enfado. Dios es un Dios de la libertad y mucho más grande que todas esas miserias que son nuestras, ¿no? De comprar y vender. Segundo, el libro del Apocalipsis, que a ver si podemos decir algo más de él, sobre todo de los símbolos, pero que es un libro de quitar velos, porque la vida no es un enigma, sino que es un misterio que nos envuelve, grande, pero del cual hay que tener siempre esperanza porque Dios está ahí, ¿no?
Yo recuerdo que Juan Carlos Torres, el sacerdote que estuvo aquí, él fue uno de los que tiró de mí para que yo entrase al seminario. Y me decía siempre, esto de la vocación es como cuando te tiras de un precipicio, pero sabes que hay unas manos que te van a coger. Pero tú no lo ves. Te tienes que tirar y esperar y fiarte. Pues tú tírate y ya verás cómo luego encuentras las manos. Y efectivamente Juan Carlos tenía razón y las manos las he encontrado muchas veces, ¿no? Pues eso, la vida es mucho más que lo que vemos en este momento. Yo digo siempre que somos como las mulas, que vemos así, y Dios ve así. Ve la vida eterna, ve lo que te va a pasar mañana, ve lo de ayer. Entonces, no, tiene mucha más perspectiva que nosotros y tenemos que confiar, esperar la esperanza, ¿no? Eso es la esperanza. Y por último, pues vamos a tratar un tema un poco raro, que es la escatología, que es el tratado sistemático y bien organizado con fundamento de lo último. El escatón es lo último, pero claro, el escatón para nosotros no es un escatón así, algo último, etéreo. El escatón para nosotros, como decía Danielú, que es un teólogo muy importante, es un rostro, el rostro de Cristo. Lo último para nosotros es Cristo. Por tanto, el tratado sobre lo último va a ser un tratado sobre Cristo, pero no del Cristo de los Evangelios exactamente como lo vemos siempre, sino del Cristo en su segunda venida. Pero como no podemos entender su segunda venida sin tener la referencia de la primera, porque es la última, la única que hemos conocido, pues vamos a entenderla a partir de la primera. Y esto es un poco el resumen, el croquis, ¿de acuerdo?, de lo que hemos visto. Entonces, bueno, pues que nos sirva para la vida y pues a lo mejor una oración que podemos empezar a hacer este Adviento, porque es la oración del Adviento, es: ven, Señor Jesús, ven a consumar esta historia, ven a darle plenitud a mi vida y ven a hacer justicia a tantas personas desgraciadas que nunca han tenido justicia ni la van a tener en este mundo. Maranatha, ven, Señor Jesús. Pues esto es lo que yo os quería transmitir. Y si hay alguna pregunta, pues encantado de responderla. No sé si tenéis alguna pregunta o algo que digáis: esto es muy raro, ¿no?, esto que nos has dicho, explícalo mejor, o no sé. ¿Hay alguna pregunta? Seguro que hay mil, ¿verdad? Seguro que mil, a no ser que haya sido un rollo y hayáis dicho, pues ya está, esto no hay por dónde cogerlo. ¿Os habéis enterado bien o me he explicado mal? ¿Me he explicado muy difícil? Porque esto es un tratado de teología, pero yo lo que estoy intentando hacer es hacerlo más catequesis, porque yo creo que nos interesa más para la vida, ¿no?, para nuestra propia vida. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? Pero da vergüenza. Bueno, pues si os surge durante la semana, apuntarla, o incluso me podéis mandar un WhatsApp o algo, o llamarme también, si os da vergüenza decirlo aquí, y os lo contesto, un correo, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, que si el Señor no ha venido, pues la semana que viene nos vemos. Si no ha venido entre medias, pues nos vemos, ¿de acuerdo?